En un pequeño pueblo rural, donde el sol se asomaba tímidamente entre las montañas y el aire fresco traía consigo el aroma de la tierra húmeda, vivía don Ramón, un anciano de 75 años. Su vida había estado marcada por el trabajo arduo en el campo, levantando una casa con sus propias manos y criando a sus hijos, Javier y Lucía, con amor y sacrificio. Sin embargo, en la última etapa de su vida, la fortuna le había dado la espalda. La pensión que tanto había esperado, tras años de esfuerzo, había desaparecido. La angustia y la tristeza se reflejaban en su rostro arrugado, pero lo que más le dolía no era la pérdida económica, sino la traición que estaba a punto de sufrir por parte de aquellos a quienes había dado todo. Era una mañana de otoño, el viento soplaba fresco y las hojas secas crujían bajo los pies de don Ramón mientras se dirigía a su hogar. En su mente recordaba los días en que sus hijos eran pequeños, cuando la risa llenaba la casa y el amor era palpable. Sin embargo, esos recuerdos se desvanecían rápidamente al acercarse a la puerta de su hogar. Al abrirla, encontró a Javier y Lucía en medio de una acalorada discusión. La tensión era evidente y el ambiente estaba cargado de reproches. «No podemos seguir manteniéndolo», gritó Javier, su voz llena de desprecio. «Ya no tiene nada que ofrecer». «Pero es nuestro padre, Javier. ¿Cómo puedes decir eso?», respondió Lucía, con una mezcla de tristeza y enojo. Don Ramón, sintiendo el peso de la conversación, se quedó en el umbral, su corazón latiendo con fuerza. No quería ser una carga, pero la idea de ser echado de su hogar le resultaba insoportable. Sin embargo, lo que sucedió a continuación fue un golpe devastador. «¡Fuera!», exclamó Javier señalando la puerta. «No queremos que vivas aquí más. Tu pensión se perdió y ya no tienes nada a aportar. ¡Vete!». Las palabras de su hijo resonaron en su mente como un eco cruel. Don Ramón sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Con lágrimas en los ojos, dio un paso atrás, incapaz de procesar lo que estaba sucediendo. La casa que había construido con tanto amor se convirtió en un lugar de rechazo y desprecio. Sin poder contener el llanto, se dio la vuelta y salió, dejando atrás no solo su hogar, sino también sus sueños y esperanzas. Caminó por las calles del pueblo, sintiendo el peso de la soledad en su pecho. Mientras avanzaba, las memorias de su juventud lo atormentaban. Recordaba cuando conoció a su esposa, María, y cómo juntos habían creado una familia. Recordaba las noches de invierno, cuando se sentaban alrededor de la chimenea, contando historias y riendo. Esos momentos ahora parecían lejanos, como un eco de un pasado que ya no volvería. Don Ramón se detuvo en un parque, donde los niños jugaban y las familias compartían risas. Se sentó en un banco, observando la vida que continuaba a su alrededor, ajena a su dolor. La tristeza lo envolvía, pero también una chispa de determinación. No podía permitir que sus hijos lo destruyeran. A pesar de la humillación, había algo en su interior que aún se negaba a rendirse. En su viejo baúl guardaba un secreto que había mantenido oculto durante años. Una carta que había escrito su esposa antes de fallecer, un testamento que contenía no solo bienes materiales, sino también un mensaje de amor y esperanza. Sin embargo, en ese momento, su mente estaba nublada por el dolor y la traición. Decidió ir a un pequeño refugio en el bosque, un lugar que había sido su refugio en tiempos difíciles, donde podría reflexionar sobre su vida y lo que había sucedido. El refugio era modesto, construido con troncos de árboles y cubierto de musgo. Allí, don Ramón encontró un rincón de paz. Se sentó en una silla de madera, mirando por la ventana hacia el bosque que lo rodeaba. La naturaleza le ofrecía consuelo, y mientras escuchaba el canto de los pájaros, recordó las enseñanzas de su esposa sobre la importancia de la bondad y la generosidad. A pesar de su dolor, decidió que no podía dejar que la ingratitud de sus hijos lo consumiera. En lugar de buscar venganza, se propuso encontrar un propósito en su nueva vida. Comenzó a ayudar a otros ancianos en el pueblo, aquellos que también habían sido olvidados por sus familias. Se convirtió en un pilar de apoyo para ellos, compartiendo historias, risas y momentos de compañía.
Poco a poco, el refugio se llenó de vida y don Ramón comenzó a sanar. Mientras tanto, Javier y Lucía, sumidos en su egoísmo, enfrentaban sus propias dificultades. La avaricia y la falta de respeto a su padre no solo los habían alejado de él, sino que también habían comenzado a afectar sus propias vidas. Los negocios de Javier fracasaban uno tras otro, y Lucía, atrapada en un matrimonio infeliz, se sentía cada vez más sola y desdichada. La vida parecía darles una lección dura, pero aún estaban ciegos ante las consecuencias de sus acciones. Un día, mientras don Ramón ayudaba a un joven del pueblo que había caído en problemas, se dio cuenta de que su bondad tenía un impacto real en la vida de los demás. El joven, agradecido, le prometió que haría todo lo posible por cambiar su vida. Este acto de generosidad despertó en don Ramón una luz interior que había estado apagada por demasiado tiempo. Su corazón se llenó de esperanza y propósito, y decidió que era hora de revelar el secreto que había guardado en su baúl. Al regresar a su refugio, tomó la carta de su esposa y la leyó nuevamente. En ella hablaba sobre la importancia de la familia y el amor, y cómo, incluso en los momentos más oscuros, siempre había que encontrar la luz. Con lágrimas en los ojos, don Ramón comprendió que su riqueza no se medía en dinero, sino en los lazos que había creado con los demás. Decidió que, en lugar de buscar venganza contra sus hijos, usaría lo que había heredado para ayudar a aquellos que realmente lo necesitaban. Mientras tanto, Javier y Lucía continuaban con sus vidas, sin saber que su padre había encontrado un nuevo camino. La vida les seguía dando golpes, y pronto se verían en una situación precaria. La avaricia los había llevado a perder todo lo que tenían, y en su desesperación se verían obligados a buscar a don Ramón, el hombre al que habían despreciado. El ciclo de la vida es irónico, pensó don Ramón mientras miraba por la ventana de su refugio. La justicia a menudo se manifiesta de formas inesperadas, y él estaba a punto de experimentar una transformación que cambiaría no solo su vida, sino también la de sus hijos. La historia de abandono y desamor que había vivido estaba a punto de dar un giro inesperado, uno que llevaría a la redención y a la justicia poética que tanto merecía. Mientras los días pasaban, don Ramón se dedicó a construir una comunidad de apoyo para ancianos y jóvenes en el pueblo. Su bondad y generosidad comenzaron a ser reconocidas, y la gente empezó a acercarse a él en busca de consejo y ayuda. Poco a poco se convirtió en un líder respetado, alguien cuya voz era escuchada y valorada. La vida comenzaba a sonreírle nuevamente, y su corazón se llenaba de alegría al ver cómo su esfuerzo podía cambiar vidas. En medio de todo esto, Javier y Lucía, ahora en una situación desesperada, decidieron que era hora de buscar a su padre. No solo necesitaban ayuda económica, sino que también anhelaban recuperar el vínculo perdido. Sin embargo, lo que no sabían era que don Ramón había encontrado su propio camino y que su vida había cambiado de maneras que nunca imaginaron. La historia de don Ramón, marcada por el abandono y la ingratitud, estaba a punto de dar un giro inesperado. La justicia que tanto anhelaba estaba en el horizonte, y la lección de amor y respeto que sus hijos debían aprender se acercaba rápidamente. A medida que el destino de cada uno de ellos se entrelazaba, el mensaje de la historia se hacía más claro. El verdadero valor de la vida no se mide en posesiones materiales, sino en el amor y el respeto que damos y recibimos. Don Ramón se sentó en su pequeño refugio, un lugar que había encontrado en el bosque, rodeado de árboles frondosos y el canto de los pájaros. La luz del sol se filtraba a través de las hojas, creando un ambiente cálido y acogedor. Aunque su corazón estaba lleno de tristeza por el abandono de sus hijos, había algo en la naturaleza que le brindaba consuelo. Recordó cómo había trabajado la tierra durante años, sembrando y cosechando con amor. Cada planta, cada flor, le recordaba los momentos felices que había compartido con su familia. Mientras tanto, Javier y Lucía se encontraban en una situación desesperada. Su vida, que una vez estuvo llena de promesas, se había convertido en un ciclo de fracasos. Las malas decisiones financieras y su avaricia los habían llevado a perder casi todo. La casa que habían heredado de su padre estaba en ruinas, y las deudas acumuladas se convirtieron en una pesada carga que no podían soportar.
En medio de su desespero, comenzaron a recordar a don Ramón, el hombre que habían echado de su vida, el padre que había sacrificado todo por ellos. Una tarde, mientras discutían sobre su situación en la cocina, Javier lanzó un suspiro profundo. «No podemos seguir así, Lucía. Necesitamos a papá. Aunque lo echamos, él siempre fue quien nos ayudó a salir de problemas». Lucía frunció el ceño, recordando la forma en que habían tratado a su padre. «Pero, ¿y si no quiere ayudarnos? Lo despreciamos, lo echamos de casa. ¿Cómo podemos pedirle ayuda después de lo que hicimos?» «No tenemos otra opción», insistió Javier. «Si no hacemos algo pronto, perderemos todo. Es hora de dejar el orgullo de lado». Con el corazón pesado, Lucía asintió. Sabía que tenían razón, pero la idea de buscar a don Ramón la llenaba de miedo. No podía olvidar la mirada de decepción en los ojos de su padre cuando lo echaron de la casa. Sin embargo, la necesidad era más fuerte que su vergüenza, y así decidieron emprender el camino hacia el bosque. Don Ramón, por su parte, había comenzado a construir una nueva vida. Conoció a otros ancianos que, al igual que él, habían sido olvidados por sus familias. Juntos formaron un pequeño grupo de apoyo, donde compartían historias, risas y sobre todo un sentido de comunidad que les había faltado. Cada semana organizaban encuentros en el claro del bosque, donde cocinaban, cantaban y recordaban los buenos tiempos. En esos momentos, el dolor de su pasado se desvanecía y la alegría llenaba su corazón. Un día, mientras ayudaba a un joven que había perdido su camino, don Ramón se dio cuenta de que su vida había tomado un rumbo inesperado. El joven, llamado Mateo, había llegado al pueblo en busca de trabajo, pero se había encontrado con la desilusión. Don Ramón decidió ofrecerle un lugar donde quedarse y lo guió en la búsqueda de un empleo. A través de su bondad, el anciano no solo ayudó a Mateo, sino que también encontró un propósito renovado en su vida. «Gracias, don Ramón. No sé qué haría sin usted», dijo Mateo con lágrimas en los ojos, mientras don Ramón sonreía, sintiéndose útil nuevamente. La conexión que había formado con el joven le recordaba lo que era ser un padre, y en ese momento se sintió pleno. Sin embargo, mientras don Ramón florecía en su nueva vida, Javier y Lucía se enfrentaban a la dura realidad. La búsqueda de su padre los llevó a recorrer caminos polvorientos y senderos que alguna vez habían sido familiares. La tristeza y la culpa pesaban sobre ellos, pero la esperanza de encontrar a don Ramón los impulsaba a seguir adelante. Finalmente, después de días de búsqueda, encontraron el refugio de su padre. La emoción y el nerviosismo se apoderaron de ellos. «¿Y si no nos perdona?», murmuró Lucía, sintiendo el nudo en su garganta. Javier, decidido, tocó la puerta de madera desgastada. Don Ramón estaba sentado en una silla, disfrutando del sol que entraba por la ventana, cuando escuchó el golpe en la puerta. Su corazón dio un vuelco. No esperaba a sus hijos, pero la curiosidad lo llevó a abrirla. Al ver a Javier y Lucía, sintió una mezcla de emociones, dolor, tristeza y una chispa de esperanza. «¿Papá?», dijo Javier, su voz temblando. «Necesitamos hablar». La conversación se prolongó, y aunque había momentos de tensión, también hubo risas y recuerdos compartidos. Don Ramón comenzó a ver a sus hijos no solo como los ingratos que lo habían abandonado, sino como personas que también habían sufrido. La vida los había golpeado, y de alguna manera todos estaban buscando redención. Mientras tanto, en el fondo de su mente, don Ramón no podía evitar pensar en la carta que había guardado en su viejo baúl. Sabía que tenía que revelarla, pero no estaba seguro de cuándo o cómo hacerlo. La revelación de su testamento podría cambiarlo todo, pero quería que sus hijos entendieran el verdadero valor de la vida antes de que eso sucediera. La noche cayó sobre el bosque y la conversación se tornó más profunda. Don Ramón, sintiendo que había llegado el momento, decidió abrir su corazón.
Quiero que sepan que he encontrado un nuevo propósito en mi vida. He estado ayudando a otros, a aquellos que también han sido olvidados. Y he aprendido que la verdadera riqueza no está en el dinero, sino en el amor y el respeto que se da. Javier y Lucía se miraron, sintiendo la conexión que había comenzado a formarse entre ellos. «Nos gustaría ayudar también, papá. Queremos ser parte de tu nueva vida», dijo Lucía, sintiendo que el amor por su padre comenzaba a florecer nuevamente. Don Ramón sonrió, sintiendo que la esperanza comenzaba a renacer en su corazón. «Quizás juntos podamos hacer algo bueno por nuestra comunidad», sugirió. Y así comenzaron a planear cómo podrían trabajar juntos para ayudar a otros en situaciones similares. A medida que los días pasaban, la relación entre don Ramón y sus hijos se fortalecía. Sin embargo, el secreto de la carta seguía pesando en su mente. Sabía que debía revelarlo, pero quería que el momento fuera el adecuado. Quería que sus hijos comprendieran que la vida es más que posesiones materiales. Finalmente, un día, mientras estaban en el bosque, don Ramón decidió que había llegado el momento. Se sentaron en un claro, rodeados de flores silvestres y el canto de los pájaros. «Quiero mostrarles algo», dijo, sacando la carta de su viejo baúl. Javier y Lucía se miraron, intrigados. «¿Qué es eso, papá?», preguntó Javier. «Es un testamento», respondió don Ramón, su voz temblando ligeramente. «He heredado una fortuna considerable, pero no se trata solo de dinero. Quiero que entiendan que la verdadera riqueza radica en lo que hacemos con ella». Los ojos de Javier y Lucía se abrieron con sorpresa. «¿Fortuna? ¿De dónde?», preguntó Lucía, sintiendo una mezcla de emoción y nerviosismo. «Es una herencia de un viejo amigo que nunca olvidó lo que hice por él. Pero en lugar de buscar venganza o recompensa, he decidido usar esta fortuna para ayudar a nuestra comunidad», explicó don Ramón, sintiendo que el peso de la revelación comenzaba a aligerarse. «¿Ayudar a la comunidad?», repitió Javier, dudando. «¿Y nosotros? Quiero que ustedes también se unan a mí. Esta es una oportunidad para redimirse y aprender lo que realmente importa en la vida», dijo don Ramón, sintiendo que cada palabra era un paso hacia la sanación. «¿Ayudar a la comunidad?», repitió Javier, dudando. «¿Y nosotros? Quiero que ustedes también se unan a mí. Esta es una oportunidad para redimirse y aprender lo que realmente importa en la vida», dijo don Ramón, sintiendo que cada palabra era un paso hacia la sanación. Lucía y Javier se miraron, sintiendo que la vida les ofrecía una segunda oportunidad. «Sí, papá, queremos ayudar, queremos ser parte de esto», afirmaron al unísono, sintiendo que la reconciliación estaba a la vista. Don Ramón sonrió, sintiendo que el ciclo de dolor y abandono comenzaba a cerrarse. Juntos comenzaron a planificar cómo usarían la herencia para hacer una diferencia en la vida de aquellos que habían sido olvidados. Y en ese momento, el amor y la esperanza comenzaron a renacer entre ellos. La historia de abandono y desamor que había marcado la vida de don Ramón estaba dando un giro inesperado. La justicia poética que tanto anhelaba se acercaba y la lección de amor y respeto que sus hijos debían aprender estaba en el horizonte. Mientras trabajaban juntos, cada día se sentía como un paso más hacia la redención, y el mensaje de que el verdadero valor de la vida no se mide en posesiones materiales, sino en el amor y el respeto que damos y recibimos, comenzaba a resonar en sus corazones. Don Ramón observó a sus hijos, Javier y Lucía, mientras la revelación del testamento comenzaba a calar en sus corazones. El sol brillaba a través de las hojas, creando un ambiente casi mágico en el claro del bosque. Sin embargo, la tensión en el aire era palpable. La mezcla de sorpresa y ansiedad en sus rostros le recordaba a don Ramón la fragilidad de las relaciones humanas y cómo, a veces, la vida puede dar giros inesperados. «Papá, ¿realmente quieres usar esa fortuna para ayudar a otros?», preguntó Lucía, su voz temblando ligeramente. «¿No deberías pensar en nosotros primero?». Don Ramón sintió una punzada en el corazón. Había esperado que sus hijos comprendieran que el amor y la bondad eran más valiosos que el dinero. «Mis queridos hijos, esta fortuna no es solo un regalo, es una oportunidad para reparar el daño que hemos causado, para sanar nuestras heridas.
Quiero que aprendan que el verdadero éxito no se mide en lo que poseemos, sino en cómo ayudamos a los demás. Javier, que había estado en silencio, finalmente habló. ¿Y cómo planeas hacerlo, papá? ¿Qué te hace pensar que nosotros podemos ser parte de esto? Porque los quiero, respondió don Ramón con sinceridad. Quiero que se unan a mí en este viaje. Podemos construir un centro comunitario, un lugar donde los ancianos y los jóvenes se reúnan, donde se ayuden mutuamente. Sería un espacio para compartir historias, conocimientos y, lo más importante, amor. Lucía miró a Javier y en sus ojos don Ramón vio una chispa de esperanza. «Podríamos hacerlo, Javier», dijo ella con un tono más firme. «Podríamos cambiar nuestras vidas y las de otros, pero necesitamos a papá para guiarnos». Don Ramón sonrió, sintiendo que la semilla de la reconciliación comenzaba a germinar. «Juntos podemos hacer mucho, pero primero necesitamos hablar con la comunidad. Ellos son quienes realmente necesitan este lugar». Los tres comenzaron a planear cómo presentar su idea al pueblo. Don Ramón compartió su visión de un centro donde los ancianos pudieran sentirse valorados y donde los jóvenes pudieran aprender de sus experiencias. Con cada palabra, la conexión entre ellos se fortalecía y el dolor del pasado comenzaba a desvanecerse. Mientras tanto, las semanas pasaron y el proyecto del centro comunitario comenzó a tomar forma. Don Ramón, Javier y Lucía se reunían a menudo y cada encuentro era una mezcla de risas, lágrimas y recuerdos compartidos. La comunidad, al enterarse de la iniciativa, se mostró entusiasmada y dispuesta a colaborar. Los vecinos comenzaron a aportar materiales y algunos ofrecieron su tiempo para ayudar en la construcción. Sin embargo, la vida no siempre es fácil. Un día, mientras trabajaban en el terreno, Javier se sintió abrumado por la presión de los cambios que estaban ocurriendo. ¿Y si esto no funciona, papá? ¿Y si la gente no viene? ¿Y si todo esto es en vano? Don Ramón se detuvo y miró a su hijo a los ojos. «Hijo, el miedo es natural, pero no podemos permitir que nos paralice. Lo importante es que estamos haciendo algo con amor. Si fallamos, lo intentaremos de nuevo, pero si no lo intentamos, nunca sabremos lo que somos capaces de lograr». Lucía, que había estado escuchando atentamente, añadió: «Además, ya hemos ganado mucho al volver a estar juntos. Lo que hemos creado hasta ahora es valioso, independientemente del resultado». Con esas palabras, Javier sintió un renovado sentido de propósito. Aunque el camino por delante era incierto, sabía que no estaba solo. Juntos seguirían adelante, enfrentando los desafíos que se presentaran. La construcción del centro comunitario avanzaba rápidamente. Don Ramón se convirtió en un líder natural, guiando a los voluntarios con su sabiduría y calidez. Cada ladrillo que se colocaba era un símbolo de la reconstrucción, no solo de un edificio, sino de una familia. La comunidad se unió en torno a la causa y todos comenzaron a ver a don Ramón no solo como un anciano, sino como un faro de esperanza y amor. A medida que el centro tomaba forma, don Ramón también decidió organizar una reunión con los ancianos del pueblo. Quería escuchar sus historias, sus anhelos y sus necesidades. La primera reunión se llevó a cabo en el viejo salón de la comunidad, un lugar que había estado vacío durante años. El día de la reunión, el salón estaba lleno de rostros conocidos, pero también de desconocidos. Don Ramón se sintió emocionado al ver a tantos ancianos dispuestos a compartir sus experiencias. «Gracias por venir», comenzó, con la voz temblorosa. «Hoy estamos aquí para hablar sobre cómo podemos hacer de este lugar un hogar para todos nosotros». Los ancianos comenzaron a compartir sus historias y don Ramón escuchaba atentamente. Cada relato era un recordatorio del valor de la vida, de los sacrificios realizados y de los sueños olvidados. Había una mujer que había sido maestra, un hombre que había sido pescador y otro que había trabajado en el campo toda su vida. Cada uno de ellos tenía algo que aportar y don Ramón se dio cuenta de que el centro no solo sería un lugar físico, sino un espacio donde las historias y las experiencias de cada uno se entrelazarían.
Tras la reunión, don Ramón sintió que el propósito de su vida había tomado un nuevo rumbo. La conexión que había construido con los ancianos lo llenaba de energía. Sin embargo, Javier y Lucía aún debían enfrentar sus propios demonios. Aunque se habían reconciliado con su padre, la sombra de su pasado seguía presente. Un día, mientras caminaban por el pueblo, Javier se encontró con un viejo amigo de la infancia. «Javier, no puedo creer que estés trabajando con tu padre después de lo que le hiciste», le dijo el amigo con un tono de desaprobación. «¿No sientes vergüenza por lo que hiciste?». Las palabras de su amigo resonaron en su mente y la inseguridad comenzó a apoderarse de él. «¿Qué estoy haciendo? ¿Realmente puedo redimirme?», pensó, sintiendo que el peso del pasado lo oprimía. Esa noche, Javier se sentó solo en su habitación, reflexionando sobre sus decisiones. «¿Por qué me siento así? He tenido la oportunidad de cambiar, pero sigo sintiéndome culpable», murmuró para sí mismo. Fue entonces cuando recordó las palabras de su padre sobre el amor y la generosidad. Decidió que debía enfrentar sus miedos y demostrar que estaba dispuesto a cambiar. Al día siguiente, Javier se acercó a don Ramón. «Papá, quiero ayudar más, quiero involucrarme en el centro, no solo como tu hijo, sino como alguien que realmente quiere hacer una diferencia». Don Ramón sonrió, sintiendo que su hijo finalmente estaba comprendiendo la esencia de lo que habían estado construyendo juntos. «Eso es maravilloso, Javier. Cada pequeño paso cuenta. Recuerda que no se trata de ser perfecto, sino de intentarlo». Con el apoyo de su padre, Javier comenzó a organizar actividades en el centro. Se le ocurrió la idea de un taller de arte donde los ancianos pudieran compartir sus habilidades con los jóvenes. Lucía también se unió a la causa y juntos comenzaron a planificar eventos que unieran a las diferentes generaciones. La comunidad comenzó a florecer. El centro se convirtió en un lugar de encuentro donde los jóvenes aprendían de los mayores y los mayores encontraban alegría en la compañía de los jóvenes. Las risas resonaban en el aire y el amor que se había perdido comenzaba a renacer. Sin embargo, la vida siempre tiene sus desafíos. Un día, mientras estaban en el centro, don Ramón recibió una llamada inesperada. Era un abogado que representaba a la familia de un viejo amigo que había fallecido. «Don Ramón, lamento informarle que su amigo dejó un legado que podría cambiar su vida», dijo el abogado. Don Ramón sintió una mezcla de emociones. ¿Qué significaba esto para él y su familia? Después de la llamada, se reunió con Javier y Lucía para compartir la noticia. «Parece que mi amigo me ha dejado un legado que podría ser significativo. Pero, más allá del dinero, creo que debemos reflexionar sobre lo que significa realmente este legado». Javier y Lucía se miraron, sintiendo que el destino les estaba ofreciendo otra oportunidad. «Papá, ¿qué planes hacer con esto?», preguntó Lucía, ansiosa por saber más. «Quiero que usemos este legado para continuar ayudando a nuestra comunidad». «Este dinero no es solo para nosotros, sino para honrar la memoria de mi amigo y para hacer el bien», respondió don Ramón con firmeza. La decisión de don Ramón sorprendió a sus hijos, pero al mismo tiempo les enseñó una lección valiosa sobre la generosidad y el verdadero significado de la riqueza. Con el legado en mente, comenzaron a planificar cómo podrían expandir el centro y ayudar a más personas. La idea de un programa de becas para jóvenes también surgió, y la comunidad se unió para hacer realidad este sueño. El centro se convirtió en un símbolo de esperanza y unidad. Don Ramón, Javier y Lucía trabajaban codo a codo y cada día se sentían más conectados. La sombra del pasado se desvanecía lentamente y el amor que habían cultivado entre ellos comenzaba a florecer. Sin embargo, el destino tenía una última prueba para ellos. Un día, Javier se encontró nuevamente con su viejo amigo, quien lo miró con desprecio. «¿Todavía estás con tu padre después de lo que hiciste? ¿No sientes vergüenza?». Las palabras de su amigo resonaron en su mente, pero esta vez Javier no se sintió abatido.
No, no siento vergüenza. He aprendido a amar y a ayudar a los demás. Estoy construyendo algo significativo, y eso es lo que importa. Con esa afirmación, Javier se dio cuenta de que había superado sus inseguridades. El amor y la generosidad habían transformado su vida, y ya no se dejaba llevar por la opinión de los demás. Regresó al centro con el corazón lleno de orgullo y determinación. El día de la inauguración del centro comunitario llegó, y la emoción era palpable. Don Ramón junto a sus hijos se preparó para dar la bienvenida a la comunidad. La decoración era hermosa, con flores y luces brillantes que iluminaban el lugar. La gente comenzó a llegar y el ambiente se llenó de risas y alegría. Don Ramón tomó el micrófono y con una voz llena de emoción habló a la multitud. Hoy celebramos no solo la apertura de este centro, sino la unión de nuestra comunidad. Este lugar es un símbolo de amor y esperanza, un espacio donde todos somos bienvenidos. Espero que aquí podamos aprender unos de otros y construir un futuro mejor. Las palabras de don Ramón resonaron en los corazones de todos los presentes. La comunidad aplaudió con entusiasmo y las lágrimas de felicidad brotaron de sus ojos. Javier y Lucía, al lado de su padre, sintieron que el ciclo de dolor y abandono finalmente había llegado a su fin. Con el centro abierto, la comunidad comenzó a prosperar. Don Ramón, Javier y Lucía se convirtieron en pilares de apoyo para los demás, y el amor que habían cultivado se extendió a todos los rincones del pueblo. La historia de un padre expulsado se transformó en un testimonio de redención y esperanza. A medida que pasaban los meses, el legado de don Ramón se convirtió en una fuente de inspiración para otros. La comunidad aprendió a valorar a sus mayores, a escuchar sus historias y a cuidar de ellos. El centro se convirtió en un lugar donde la gratitud y el respeto florecieron, y el mensaje de que la verdadera riqueza radica en el amor y la generosidad se convirtió en un mantra compartido por todos. Finalmente, un día, mientras don Ramón miraba a su alrededor, sintió una profunda paz en su corazón. Había encontrado su propósito, y a través de su amor y dedicación, había transformado no solo su vida, sino también la de su familia y su comunidad. La justicia poética había llegado, y el legado de amor que había construido perduraría por generaciones. Así, la historia de don Ramón, un padre que había sido expulsado y que regresó como un millonario desconocido, se convirtió en un faro de esperanza para todos. A través de su generosidad y su amor inquebrantable, enseñó a sus hijos y a su comunidad que la verdadera riqueza no se mide en posesiones, sino en los lazos que construimos y en las vidas que tocamos. La vida, en su esencia más pura, es un regalo que debemos valorar y compartir con aquellos que nos rodean.